espacios vectoriales? No. ¿No? No. ¿No? No. Les comentaba que nosotros, yo me estoy yendo directamente a las tres propiedades. Entonces, definición. Ay, ¿me regalas un título? Ay, no. Es que es en mi pizarrón. Lo tengo ya muy claro después de escribir. Si un día quieren hacer feliz a un profesor, regalen un pizarrón. Ahorita. Bueno, sea de un K espacio vectorial. Recuerden que K nos estamos refiriendo a cualquier campo. En particular a nosotros nos van a interesar los reales. Entonces se vea un K espacio vectorial. Diremos que W, un subconjunto de B, es un subespacio vectorial. De B, si satisface las siguientes tres condiciones. La primera es que el neutro aditivo de B pertenece a W. La segunda es si es cerrado bajo las sumas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo dos elementos que están en W, La suma de sus elementos quedando. exactamente, W1 más W2 pertenecen a W. Y por último vamos a tener que es cerrado bajo producto por escalar. Entonces, si alfa es un escalar y W es un vector en el conjunto W, entonces alfa por W pertenece al subconjunto, ¿no? Entonces, es suficiente verificar estas tres propiedades para garantizar que el subconjunto W también tiene una estructura de espacio vectorial, ¿vale? Entonces, lo que nos quedamos ayer justo era analizar cuáles eran los subespacios que podíamos encontrar en R2. Entonces veíamos que todas nuestras funciones afines son subespacios vectoriales, añadiendo dos rectas más, que es la recta de pendiente cero que pasa por en el eje X y la recta vertical que corresponde a nuestro eje Y, ¿no? Entonces, los subespacios vectoriales, que son subconjuntos propios de R2, son todas las rectas que pasan por el origen. Ajá. Entonces, ahí veamos como ejemplo, si D es igual a R2 como R espacio vectorial, entonces W, que van a ser todas nuestras rectas X, Y que están en R2, tal que Y es igual a X, ¿sí? Entonces, donde A es cualquier número real, entonces aquí la afirmación es que este W es un subespacio vectorial de R2, ¿va? Entonces, no estamos trabajando en ningún tipo de traslación que fue nuestro trabajo de funciones afines. Si trasladamos nuestras rectas que pasan por el origen, pues ya no es un subespacio vectorial porque no tiene el origen y es nuestra primera condición, ¿vale? Bueno, ahí nos quedamos, no sé si hay alguna duda, pregunta. Okay. Bueno, con esta descripción también cabe señalar que estamos quitando esta recta. Ajá. ¿Por qué la estoy quitando? Porque no es una función. Entonces, ¿qué le podría hacer aquí mi conjunto? Pues si yo lo quiero manejar de manera como ajena en el sentido de solamente distinguir las que sí son funciones y la que no sería función, pues mi otro subconjunto sería cuando X es igual a 0, ¿no? Entonces, aquí sería X, más bien 0, Y, donde Y es real. Entonces, aquí solo lo estoy escribiendo de esta manera
para hacer la diferencia entre las que sí son funciones y la que no es función, pero la podemos meter en un solo conjunto, ¿vale? Entonces, o con la misma expresión de que mis subespacios vectoriales propios son las rectas que pasan por el mismo, ¿vale? Tenemos dos subespacios más que son lo que le llamamos subespacios triviales, que son los que siempre están. Ajá. El primero es el subespacio 0. Ajá, entonces lo voy a poner así como mi primer subespacio, mi primer tipo de subespacio va a ser subespacio 0, que es el conjunto que tiene a mi neutro aditivo, ¿sí? La segunda categoría de subespacio vectorial que tengo en R2, pues son todas las rectas que pasan por el origen, y mi tercera categoría va a ser el total, ¿no? Entonces, a lo que el 3 y el 1, pues es a lo que le llamamos subespacios triviales, porque son los que siempre van a estar, ¿vale? Y los subespacios propios, cuando escuchemos esta palabra propios, quiere decir que son los que están intermedios. Y esos intermedios generalmente es que nuestro subconjunto es propio, ¿no? Que no es ni el 0 ni el particular como subconjunto propio, son los otros, ¿no? Entonces, bueno. ¿Quieren que demostremos que son subespacios vectoriales? ¿Sí? Ok. Supongo que la categoría 2, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ok. Claramente, pues el subespacio trivial 0 es un subespacio vectorial, porque ya está el 0 ahí. Si yo me tomo dos elementos aquí, pues es el 0 mismo. Entonces el 0 más el 0 es el 0, sigue estando ahí. Y si yo multiplico el 0 por cualquier escalar, sigue siendo idéntico, ¿va? Entonces, vamos a demostrar, por demostrar, que W1 es un subespacio vectorial de R2, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a demostrar tres condiciones. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues garantizar que satisface esta condición, ¿no? Entonces, sabemos que el 0 lo puedo escribir como 0 por 0, ¿no? Ajá. Entonces, eso siempre se satisface. Lo que quiere decir que, si lo vemos nada más como hacer la distinción, como de la forma, el 0 que está de este lado, pues ese sería nuestra Y, que es lo que va a ser nuestra Y. El siguiente elemento es nuestra A, entonces este A lo estamos viendo como ojos de, que es un escalar, ¿sí? Entonces este 0 en realidad va a ser nuestra A escalar, ¿sí? Y el otro 0 va a ser nuestra X, ¿sí? Entonces estoy utilizando una propiedad que yo ya sé que se cumple en los reales, porque en realidad todo este producto está en los reales, y para ver la forma que a mí me conviene ver, ¿vale? Entonces, como se satisface esto, es una propiedad de 0, esto implicaría que el par ordenado 0,0 sí pertenece a W, ¿vale? Entonces ya acabé con la primera propiedad, ¿sí? Segunda propiedad. Vamos a agarrar dos elementos que están en W. Entonces voy a agarrar a W1 y W2 que están en mi conjunto W1, ¿sí? Como están en este conjunto, lo que sabemos es que W1 es de la forma X1, Y1, tal que Y1 es igual a A, le voy a poner A1 por X1, donde A1 es un número ordenado, que lo pongo hasta el final, ¿no? Por otro lado, W2 también es un par ordenado, X2, Y2, tal que la segunda entrada la puedo expresar por un escalar llamado A2 por X2, ajá, con A1 y A2 números reales, ¿sí? Entonces, lo único que estoy utilizando aquí es la definición
de que sean elementos del conjunto W. ¿Va? Ahora, como tengo esto, ¿puedo borrar la definición? Sí. Ok. Entonces, tengo dos igualdades. Entonces, si yo sumo las dos, Y1 más Y2, ajá, sumamos Y1 con Y2, entonces tenemos que Y1 más Y2 es igual a A1, X1 más A2 por X2. Como ustedes ya son niños grandes. Pues ustedes saben que estamos en los reales. Ajá. Como los reales es nuestro campo, o bueno, los reales es un campo, podemos asociar, conmutar y demás, ¿vale? Entonces, si yo aquí asocio y conmuto, es fácil llegar a qué llego. No, ¿qué es lo que quiere llegar? Bueno, la suma de los dos Que la suma de en el campo, en el espacio, perdón. O sea, que tiene una forma y igual a... Ajá, W1 más Si yo lo sumo, ajá, sí, Ya perdón. sabía, ¿no? Porque ya sabemos que A1X1 pertenece a los reales y A2X2 pertenece a los reales. Entonces la suma pertenece En los reales reales. a X2, sí. a 2. Tengo esto, azul, no es cierto. Eso No, está mal. es que son reales. Y el por sí es un real, entonces sería nada más juntar lo que está dentro de los paréntesis, como un paréntesis. Es que A1X1 es un solo valor. Porque tendremos que sumar X1 más X2. Miren, lo que yo quiero es factorizar esto, ajá, porque yo necesito esta forma aquí, por una escala. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Pues tuvimos que ver que A1 más A2. Entonces, para que esto sí sea cierto, Sería A1 más. A1 más A2. Y A1 No. más A2. No, Tendría sería que ser A1. Porque entonces A también o- tenemos a 1 por X2. Tendría que ser indiferente la A, ¿no? O sea, no Sí. debería ser A1 y A2, sino solamente A. Sí. Sería A por X1 en Y1 y A por X2 en Y2. pero no necesariamente son iguales. Ajá, exacto. Ah, ok. Ajá, porque aquí lo que tú tienes es que son rectas. Imagínate que tienes la pendiente cero Ujú. y estoy tomando esta hoja. Podemos hacerlo. Ah, pero eso no ¿Por qué? tiene sentido. Podemos ¿Por qué no sacar solo sumamos W1 más W2 y reemplazamos a Y? Sí, Es que tiene que estar en la misma recta. es la misma. Entonces, Sí, es que, o Sí. sea, cada recta, o sea, si fijas una, Sí. entonces Ya, la ya, misma ya, es la ya. pendiente, ¿no? Ahí sí tiene que ser la misma pendiente. Ahí sí fue un detalle mío. O sea, si W1 y W2 están aquí, para que sea un subespacio vectorial, estos dos elementos estoy tomándolo en la misma recta. ¿Sí? Es cierto que en el momento de que, o sea, sí es cierto que esta A puede ser cualquiera que esté corriendo en los reales. Ajá. Pero eso no quiere decir que creo que aquí que está se va a una mover. que esta es una variable, Ajá. ¿no? Es arbitraria pero fija, Ujú. es eso. Sí. Entonces, ese sí era mi detalle. Entonces, aquí sí es, lo voy a dejar solo como A, porque sí, justamente el dibujo es muy lindo. Porque si yo hago esto, puedo tomar un vector aquí y tomo otro vector acá, y si yo tomo la suma, eso va a estar fuera. Entonces, esta posibilidad no puede ser. Yo quiero ver que el subespacio vectorial, que es la misma recta, tengo que tomar dos vectores que están sobre la misma recta. Para eso tiene que estar por escala. Exactamente. Entonces, aquí es Con A. con A, un número real, y si quieren aquí lo ponemos arbitrario, Fijo. fijo. Exactamente. Entonces, ahora sí, es que lo dije bien, pero lo estaba razonando de mal. Entonces, ahora sí, como todo eso está en los reales, yo sé que puedo asociar, conmutar, distribuir, o que sea en este caso factorizar, A, exactamente. Esto implicaría que el par ordenado x1 más x2, Y1 más Y2, ajá,
Y por la definición de suma que la que estamos utilizando en R2 es la usual, esto en realidad es equivalente. Al W1 más W2, ¿qué pertenece a W1? Exactamente. Ajá, entonces es cerrado bajo la suma. Ahí está. Bien. Y por último, este fue 2, entonces para 3, entonces tomo un escalar que sea y W en mi conjunto W1, ¿no? Esto implicaría que W es igual a X, y, voy a poner así, tal que Y es igual a X para algún A real, ¿no? Entonces, si yo multiplico alfa por toda esta igualdad, pues esto pasa así solo si alfa y es igual a alfa por AX. Entonces, asociando, porque todo eso está en los reales, tengo que alfa A por X es igual a alfa Y, ¿sí? Entonces, igual estamos ocupando la cerradura del producto de los reales, esto sigue siendo un escalar, y esto implicaría que el par ordenado, alfa Y, no, aquí no lo tengo que asociar de esta manera, disculpa. Es conmuto y asocio alfa con X. Entonces es A por alfa X, ¿sí? Entonces, eso sí, entonces el par ordenado alfa Y, alfa X. Ajá. Igual por la definición de nuestro producto por escalar usual, esto es igual, esto pasa así solo si alfa W es igual, pertenece a W1, ¿no? Entonces, como se cumple 1, 2 y 3, tenemos que W1 es un subespacio vectorial de R2, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, recuerden, esta es arbitrario pero fijo, o nada más decimos para alguna, ¿no? Pero los vectores que estamos tomando, pues está sobre la misma recta, ¿va? En el par ordenal que te tiene ahí de alfa Y por alfa X, ¿no es al revés? Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok. Vale. Entonces, de esto, pues vamos a tenemos una afirmación donde nos dicen que los únicos espacios vectoriales, aquí tenemos nuestra afirmación, los únicos subespacios vectoriales de R2 son los triviales y las rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí un poco como la clasificación de nuestras rectas, pues también fue motivada por nuestras funciones afines, ¿no? Pero tenemos más que las funciones afines, como estos son espacios vectoriales, ¿va? Ok, ¿dudas, preguntas? ¿No? Súper. Otro ejemplo. Si tomáramos el grupo de
rectas ortogonales a las rectas que pasan por el subespacio. ¿El grupo te está refiriendo a la estructura algebraica? Sí. Pues es un grupo, ¿no? Entonces, ¿Sí es un grupo? bueno, es que está suponiendo las rectas afines, el grupo afín, en realidad está. El grupo afín es un grupo. Pero no es un espacio vectorial. No, porque no comparten el cero. Exacto. ¿No? De hecho, nuestra condición de nuestras rectas afines es que A tiene que estar distinto de cero, para que sean biyectivas y que podamos tener nuestras inversas. Por eso es lo que les decía, aquí tenemos más que estas funciones afines, ¿no? Porque A sí puede ser cero. Ok. Bueno, esto muy a cuento porque estamos trabajando en R2, un poco como las transformaciones afines. Otro espacio que nos va a interesar bastante es el espacio de matrices, ¿vale? Entonces, definición. ¿Ya trabajaron matrices en otros cursos? ¿Sí? ¿Sí? De nuevo. Ok. Hice acá un campo. Entonces, una matriz A es de tamaño n por m, es un arreglo de n renglones con m columnas y sus entradas son elementos de la forma A y J que están en... Aquí principalmente vamos a estar trabajando los reales. Es decir, entonces nuestra matriz A pues va a ser tal cual, ¿no? Es un arreglo de filas y columnas. Entonces vamos a tener n renglones y aquí, bueno, a aquellos que tienen un poquito de dislexia, a veces les recomiendo que lo lean en voz alta. Nuestro primer subíndice nos están refiriendo a lo que son los renglones. El segundo subíndice nos está refiriendo a que son las columnas. Entonces, si estamos diciendo que tenemos n renglones, el subíndice I va a ir desde el primer renglón hasta el enésimo renglón y las columnas van a ir desde la primera columna hasta la enésima columna. Ajá. Entonces, la forma de nuestra matriz, si vamos escribiendo por renglones, vamos a tener nuestra primera entrada, va a ser primer renglón, primera columna. Primer renglón, segunda columna. Primer renglón, tercera columna, así hasta llegar a nuestra enésima columna. Ajá. Siguiente renglón, segundo renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna, segundo renglón, tercera columna, hasta la enésima. ¿Sí? Así me voy, digamos, hasta el iésimo renglón. Aquí, solamente para que esté bonito, como notación, voy a poner el primer renglón jésima columna, segundo renglón jésima columna. Entonces, en el iésimo renglón, primera columna, iésimo renglón, segunda columna, así hasta llegar al iésimo renglón, jésima columna y hasta la última. Continúo hasta el último renglón,
enésimo renglón, en la j.ª columna y nuestra última entrada N. ¿Sí? Entonces, todas y cada una de estas entradas son elementos en K. ¿Sí? Cuando estamos trabajando matrices, el valor que va a tener cada una de nuestras entradas depende del conjunto de variables que vayamos a estar trabajando. En nuestro caso, para que sea un espacio vectorial, esta K tiene que ser un campo. Entonces pueden ser los reales, los racionales, los ZPs, ¿no? Entonces, por mencionar algunos. Pero, si queremos poner, por ejemplo, que nuestras entradas sean únicamente los números enteros, podemos trabajar matrices con solo números enteros, pero no va a tener una estructura de espacio vectorial, por el simple hecho de que en los enteros no tenemos inversos multiplicativos. Entonces, por eso nuestra definición que vamos a trabajar, necesariamente vamos a estar en un campo, ¿no? Sin embargo, lo que quiero transmitir es que trabajar matrices lo podemos hacer con cualquier conjunto de elementos aquí, ¿va? Entonces, como notación, en general, cuando tenemos una matriz de tamaño n por n, y si queremos ahorrarnos un poquito de notación, sobre todo en este curso o en algunos libros, vamos a colocar lo que va a ser la forma de mis entradas. En este caso son de la forma A y J, y del otro lado voy a colocar el tamaño de mi matriz, el número de renglones y el número de columnas, ¿no? Entonces decimos que A es una matriz de n por n, ¿vale? Entonces, de esta forma me ahorro toda esta notación, ¿vale? ¿Dudas con la definición? ¿No? Ok. Entonces, para que tenga una estructura de espacio vectorial, pues necesito definir lo que va a ser mi suma de matrices y mi producto por escala, ¿vale? Entonces, bueno, por último, aquí como al conjunto de matrices de tamaño n por n, lo denotamos de m por n con coeficientes en K. Lo denotamos n de matriz, el subíndice nuestro tamaño y entre paréntesis nuestro conjunto de coeficientes, ¿vale? Entonces, ahora sí, en el conjunto de matrices n por m con coeficientes en A, definimos la suma y el producto por escalar ¿cómo? Entonces voy a agarrar dos matrices que están en M. Entonces aquí de manera ya se me acabó el pizarrón, M y J, no, M, N por M por K, ¿no? Entonces tomo dos matrices del mismo tamaño porque están en el mismo conjunto. Entonces vamos a definir A más B como la matriz cuyas entradas es sumar entrada por entrada. Entonces solo escribo A y J más B y J y van a mantener el mismo tamaño, ¿no? Entonces, bien, ahorita hacemos ejemplos chiquitos, pero esa sería nuestra descripción general, ¿no? Entonces la suma de matrices se genera sumando entrada por entrada. Aquí dice el conjunto de matrices de tamaño n por n con coeficientes en K, lo determinamos m grandota, subíndice n por x. O sea, tiene que ser del mismo tamaño, ¿no?
Sí. Por eso, bueno, aquí ya está muy amontonado, pero ambas matrices están en el mismo conjunto. Ujú. Vale. ¿Puedo borrar este cachito, verdad? Sí. Ok, ahora, si alfa es un escalar, bueno, un elemento en el campo, y A es una matriz de tamaño n por m, es decir, que está en este conjunto, definimos el producto alfa por A como la matriz cuyas entradas es multiplicar mi alfa a cada entrada. Eso quiere decir que voy a tener alfa por A y J, y el tamaño va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, aquí la afirmación es que las matrices de tamaño n por m con coeficientes en un campo es un K, exactamente, ¿sí? Con esta suma y con este producto por escalar, ¿no? Entonces, no es un curso de álgebra lineal, estamos viendo esto porque necesitamos esa estructura, pero deben de tener muy presente que cuando estemos trabajando espacios vectoriales depende de cómo están definiendo la suma y el producto por escalar, porque si cambian las definiciones podría ser que ya no sea un espacio vectorial, ¿vale? Entonces, es muy contextual, ¿no? Ok. ¿Puedo borrar todo? Sí. De tarea oral demuestren que sí es un espacio vectorial. Recuerden, son 10 propiedades más o menos. 8, ¿no? Como yo las veo como parejitas, es la cerradura de la suma, bueno, es la cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, los neutros, los inversos, Y las dos asociatividades. las disyuntividades. Entonces, todas estas van en parejitas. Entonces son 6, entonces son 12. Si lo quieren reducir, recuerden que el neutro, el inverso multiplicativo es el inverso multiplicativo del campo, pero como eso existe pueden quitar esa propiedad, ¿no? Pero en realidad son como 10 propiedades. Pero bueno, a mí me funciona verlo así, son equivalentes, ¿no? Ok. Ejemplo. No se ve el amarillo, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que no. Es muy triste porque Creo que es un pizarrón el que está chafa. el pizarrón está feo. Que le limpia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en el otro grupo, el pizarrón, sí se ve el amarillo, se ven los Ah, bueno, colores. sí, ese era geógrafo. ¿Eh? Ese amarillo era un geógrafo. Esos también. ¿Sí? Entonces, pues, sí, no sé. Por ejemplo, el blanco igual es ese, Sí, y tengo es que marcar un montón. En fin, es que duelen los dedos. Ok, ejemplo. Matrices, de las más sencillas, matrices cuadradas. No he escrito la definición, pero lo menciono. Cuando el número de renglones coincide con el número de columnas, pues en realidad la forma de nuestra matriz es un cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, las matrices de 2 por 2. Entonces, si tomamos el conjunto de matrices de tamaño 2 por 2 con coeficientes reales, en realidad, pues todas nuestras matrices solamente tienen 2 renglones y 2 columnas. Entonces, como es algo muy chiquito, a veces los subíndices nos quedan debiendo, en el sentido que no es necesario ponerlos. Y bueno, A, B, C, D son números reales, ¿no? Entonces, a eso es lo que decimos que son nuestros coeficientes son reales, porque todas y cada una de las cifras son reales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo A, que es la matriz A, B, C, D, y tengo B, E, F, G, H,
Entonces, si yo quiero, ¿puedo borrar esto? Sí. Si yo sumo A y B, lo que me está diciendo mi definición es que voy a sumar entrada por entrada. Entonces, en este caso, acá sería A más C, B más F, y D más H. ¿Va? Si yo quiero decir alfa por A, donde alfa es un número real, entonces aquí mi producto sería alfa A, alfa B, alfa C y alfa D. ¿Sí? Entonces, con esas definiciones, las matrices de 2 por 2 van a ser un espacio vectorial. ¿Vale? Saludos, gracias. La matriz 0. Entonces, la matriz 0 la vamos a describir como aquella cuyas sus entradas, todas y cada una de sus entradas, pues son iguales a 0, ¿no? Entonces aquí es fácil ver que si yo sumo la matriz A con la matriz 0, me va a dar A. Entonces, aquí tendría A más 0, B más 0, C más 0 y D más 0. Entonces, por eso es bien importante en qué estructura algebraica pertenecen mis coeficientes. Ajá. Porque si el conjunto que estoy trabajando, no sé, por decir algo, no tiene el 0, pues ni siquiera tendría sentido trabajar esto, ¿no? Aparte de los reales, hay otro campo. Sí. Campos usuales son los reales, los complejos, los racionales y mis favoritos, los ZPs. Al menos son esos los campos más típicos. Entonces, ya sea en álgebra o si ya van a empezar en algún momento variable compleja y demás, pues su conjunto principal de estudio van a ser los complejos, por ejemplo, ¿no? Otra estructura algebraica, pues son los anillos. Y el ejemplo estelar son los enteros, ¿no? Otra estructura algebraica que estuvimos trabajando son los grupos, ¿no? Ya tenemos varios ejemplos de grupos, ¿no? El grupo diédrico, el grupo de simetrías, ¿no? El grupo de funciones afines, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el campo, es una estructura muy bonita porque pueden hacer casi todo. Pueden, en el sentido, pueden hacer sus cuentas de repente. La diferencia con, por ejemplo, ¿qué es lo que no tiene los enteros que sí tienen los reales? Los inversos multiplicativos. Ajá. No en grupos, dependiendo, pero si lo vemos como estructuras de números nada más, si vemos los naturales, ¿qué tienen los enteros que no tienen los naturales? Los inversos aditivos. Por eso los naturales no son grupos, porque yo necesito inversos. Ajá. Entonces, bueno, generalmente las estructuras algebraicas pues dependen mucho de las propiedades que satisfacen nuestros elementos con las operaciones que estamos definiendo. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, aquí, como cada una de mis entradas son reales y sabemos que el 0 es nuestro neutro aditivo, pues esto es A, B, C, D y esto es igual a A, ¿no? Y no importa cuáles son los valores de A, ¿va? Ok. Si yo tengo el escalar menos 1 por mi matriz A, pues por definición de mi producto por escalar, esto va a ser menos 1 por A, menos 1 por B, menos 1 por C, menos 1 por D, ¿no? Entonces, como el menos 1 por cada una de las entradas sabemos que nos da su inverso aditivo, esto es igual a menos A, menos B, menos C, menos D, ¿sí? Eso nos implica que si yo sumo la matriz A más
y esto que pues, le vamos a llamar menos A. Convenientemente. Convenientemente, si se me ocurrió, ¿por qué no lo sé? Se ve bonito. Si yo sumo estas dos, me va a quedar A más menos A, B más menos B, C más menos C, D más menos D. Eso quiere decir que me da la matriz 0. Ajá. Entonces, lo que estoy haciendo es exhibir el inverso aditivo de mis matrices. Ajá. Entonces, esas dos son las que vamos a utilizar. Y ojo, utilicé el producto por escalar para definir el inverso aditivo, más no estamos diciendo que tenemos inversos multiplicativos de matrices, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, para espacio vectorial, no tenemos un producto de vectores, tenemos un producto por escalar. No quiere decir que no exista, solo que no es de la estructura de espacio vectorial. ¿Va? Ok, ¿dudas con esto? Bien, ¿qué hora es? Ah, ya vamos a acabar. Ok, vamos a, nada más les escribo lo que es una, matriz cuadrada, ¿no? Entonces, diremos que A es una matriz cuadrada. Sí, solo sí es igual. Ajá. O nada más voy a escribir si tiene el mismo número de renglones. El mismo número de renglones y de columnas. Ajá. Entonces, exactamente, si A es una matriz de tamaño n por n, esto quiere decir que n es igual a n, ¿no? Entonces, bueno, estamos introduciendo, no nos vamos a adentrar tanto en la estructura algebraica de las matrices, pero sí nos interesa conocerlas, porque en realidad pues nuestro objetivo son las transformaciones afines, ¿no? Que ya sabemos que son nuestras rotaciones, nuestras rotaciones y nuestras reflexiones. Entonces, para describir ese comportamiento de nuestros objetos, lo vamos a hacer a través de matrices, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ustedes saben lo que es ¿verdad? La propuesta de éxito. Así. Bueno, bien. Va a ir bien. Tengo una duda con la. ¿Le pongo?